Dada la situación mundial y nacional, me parece que podía empezar la charla de hoy con un pensamiento de Bertolt Brecht, el famoso poeta alemán, que decía: no acepten lo habitual como natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedades conscientes y de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de remover. Bien, eso es lo que allá lejos en el tiempo y en situaciones evidentemente parecidas pensaba Bertolt Brecht. Hemos dicho que nos tocaba el gobierno de Roca. Roca, después de su conquista del desierto, ¿no?, famoso, ya él político, general, hombre de Tucumán, viene a postularse directamente a la presidencia de la República y por supuesto la obtiene. Ya dijimos cómo eran las elecciones en aquel tiempo, ¿verdad? De cualquier manera, como esto no va a cambiar, no vamos a volver sobre esa cuestión. El gobierno de Roca puede considerarse como un gobierno que va a modernizar el país. En realidad, lo que quiere el roquismo es adecuar el país a lo que es la vida europea, a lo que es la cultura europea. Y en ese camino hay cosas muy importantes que se hacen. Vamos a mencionar dos o tres. Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas pasa a ser parte de responsabilidad del Estado argentino. Se crean las oficinas correspondientes. Hasta ese momento la Iglesia se ocupaba. También los matrimonios, el matrimonio civil, y lo otro muy importante, pero muy importante, es la Ley 1420, la Ley de Educación Universal, obligatoria, gratuita y laica para todo el país. Esta ley hizo que nuestro país se pusiera a la cabeza en toda América Latina de la educación. Esto le valió, hay que decir, el enojo del Vaticano, con el cual se rompieron relaciones y duró, no sé, unos cuantos años la ruptura de relaciones con el Vaticano, a quien, bueno, de alguna manera se le arrebataban el tema del matrimonio, se hacía laico, se hacía civil, y el tema de la educación. Por otro lado, el gobierno de Roca tuvo en economía importantes avances en el sentido de la exportación de productos agropecuarios. Ya dijimos que durante el gobierno de Avellaneda había empezado la exportación de los cereales, el avance de la inmigración, en tiempos de Roca también el avance de la inmigración fue importantísimo, y también el invento del frigorífico, del barco frigorífico, que permitía entonces enviar a Europa la carne enfriada primero y congelada después. Con el asentamiento más tarde de los frigoríficos, etc. En realidad, quienes se beneficiaban de todo este avance económico eran realmente los dueños de las grandes extensiones de tierra y esa burguesía comercial ligada a la exportación y a la importación. Repito, hubo en el país intentos, grupos que intentaron una industrialización del país. Podemos nombrar a Pellegrini,
en ese sentido y otros más, pero que nunca tuvo la suficiente fuerza como para imponerse y también hay que decir mundialmente la División Internacional del Trabajo, que ya lo dijimos muchas veces, países productores de materias primas, países industrializados, hizo lo suyo como para que toda América Latina quedara del lado de los países productores de materias primas. Y entonces en una dependencia absoluta de la industria de los países fundamentalmente europeos y de ese país que viene avanzando fuerte, que es Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno de Roca también, hay que decirlo, multiplicó los empréstitos, o sea, la deuda externa. Para cuando Roca termina su gobierno, ya de 25 millones de libras esterlinas de préstamos que tenía el gobierno de Avellaneda, se transforman en 125 millones de libras esterlinas. Por lo tanto, el avance de los préstamos se hace cada vez mayor, los negocios se multiplican, los negociados también. Buenos Aires se llena de obras públicas, pero financiadas por compañías extranjeras, ejecutadas por compañías extranjeras, perdón, y financiadas por dineros extranjeros. De manera que esto, de alguna manera, va a tener, es un preludio de que en algún momento toda esta fiebre, toda esta locura de un progreso infinito, de una nación con riquezas inagotables, va a terminar en alguna catástrofe. Ni que tenemos que decir que no todas las clases sociales gozaban de los beneficios de esta riqueza nacional. Por supuesto, los asalariados, digamos, los peones de campo, que no eran muchos, con pocos peones se podía manejar una gran estancia, no tenían ningún tipo de derecho laboral, como le decimos ahora, y tampoco los asalariados urbanos, que sí peleaban, porque decíamos que se había hecho la primera huelga en 1878 y que gracias a los socialistas, anarquistas que habían venido de Europa, se habían empezado a organizar a semejanza de Europa los sindicatos, pero también hay que decir que los criollos aprendieron muy rápido y fueron muy buenos alumnos y en algunos casos superaron a sus maestros, como suele ocurrir. El movimiento obrero argentino, propiamente argentino, fue desarrollándose junto con todos estos problemas y con toda esta situación que estamos detallando. Termina la presidencia de... quería decir algo un poquito más acerca de esta ley de educación primaria. Esta ley fue tan importante, produjo tantos beneficios a nuestro país, que en cualquier paraje de la República Argentina existiera una escuelita con un maestro, con una maestra, a veces en medio de la selva, maestros que se iban, que estudiaban en las escuelas normales en las grandes ciudades y que la nación se ocupaba, el Ministerio Nacional, cuando era la nación quien tenía en sus manos la educación pública y no como ahora que se la han tirado en la década del 90 a las provincias y encima sin presupuesto. Digo, cuando era nacional la educación, los objetivos y la atención a las provincias, esas escuelas que a iniciativas de
el ministro Laínez se fundaron en todo el país, fueron escuelas rectoras que hicieron que nuestro país fuera un país adelantado en ese sentido. Terminada la presidencia de Roca, en 1886, se va a perfilar su concuñado Juárez Celman. Juárez Celman, cordobés, hombre muy culto, pero sin ninguna experiencia en la administración pública, hombre intolerante con los que no participaban de sus ideas, inclinado al favoritismo dentro del gobierno, a sus amigos, de pocos afectos. Supo también ir entre negocio con las provincias y golpes, como en Tucumán, abiertamente, atraerse a su lado a muchas de las provincias donde ya dijimos que gobernaban esas oligarquías cerradas que terminaron en gobiernos de familia. Hubo un golpe de Estado con participación militar en Tucumán a favor de Juárez Celman. Hubo también un movimiento en Mendoza, en Córdoba. Por lo tanto, como dije antes, entre negocios, intercambios y golpes, más o menos Juárez Celman armó un gobierno que le fue adicto en sus años hasta 1890, porque vamos a ver qué pasa con este gobierno. Se conformó aquello que dije varias veces, lo que se llamaba en este país Buenos Aires y los 13 ranchos, o sea que eran las 14 provincias serían. En este gobierno los cargos judiciales se otorgaron a personajes adictos a Juárez Celman. A todo esto el roquismo se fue alejando del gobierno. El roquismo era un movimiento poderoso, así como fue el mitrismo, y hubo tiempos en que el roquismo y el mitrismo estuvieron aliados según las circunstancias políticas de cada momento. 1887 define la situación. En 1887 se vende el ferrocarril que se había construido con capitales argentinos aportados por Llavallol, Ramos Mejía y otros argentinos, y era un ferrocarril de lujo. Yo creo que esto ya lo mencioné antes, que iba desde la estación 11, lo que hoy es la estación 11, hasta Chivilcoy. Y era un ferrocarril de lujo. Lo pretendían los capitales, las empresas ferroviarias inglesas. Se logró que en el directorio del ferrocarril participaran abogados argentinos que trabajaban para las empresas inglesas. Misteriosamente el ferrocarril comenzó a decaer, se empezaron a robar sus implementos, empezó a funcionar mal y finalmente la gente, como siempre, optó por decir, bueno, pero si no anda bien, hay que venderlo. Y el gobierno lo vendió por muy poco dinero a los ingleses que le supieron sacar sus beneficios. Y digo esto porque aquí va a aparecer la teoría económica de Juárez Celman, que, obligado por las circunstancias, no nos olvidemos que para 1890, y estamos al final ya ahora del 88, se está perfilando una tremenda crisis mundial, a la cual en el país nuestros dirigentes políticos
no hicieron caso, no tuvieron en cuenta. Y como siempre, en los países dependientes, las crisis se descargan en forma mucho más crueles. Llega el momento, entonces, que además de seguir insistiendo en los préstamos extranjeros, la deuda pública es enorme. En 1888 o 89, en el discurso que hace Juárez Celman, cuando comienza el año parlamentario, protesta el presidente porque se está encareciendo el crédito por las cantidades ingentes de dinero que van a parar al juego de la bolsa. En un día se hacían fortunas y se perdían fortunas. Todo comienza a derrumbarse, todo es un desquicio, el desorden está generalizándose en todo sentido. Y irrumpen en el escenario, por supuesto, los asalariados, que son los que más sufren porque la depreciación del dinero, de los salarios, es brutal. Por lo tanto, las huelgas estallan en todas partes y especialmente en los albañiles. El gobierno recurre a emisiones clandestinas de dinero. Esto es denunciado por el senador Aristóbulo del Valle en el Senado. Además, los bancos garantidos, acordémonos de la ley de bancos garantidos, creo que lo dije la vez pasada, y si no, lo repito, el gobierno otorga a los bancos con determinadas condiciones a emitir dinero. Por lo tanto, el circulante de dinero aumenta tremendamente con la consecuente desvalorización del dinero, ¿no? Por eso decíamos el estallido de las huelgas fue producto de el hecho de que no alcanzaba el dinero para comprar el pan simplemente. Estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? Estamos hablando de 1888, 89. Para 1889, el gobierno emite su teoría o repite su teoría de que va a vender toda la obra pública, todo lo que sea público, porque el Estado es un mal administrador. O sea, esta historieta de que el Estado es un mal administrador viene desde aquel tiempo. Y hasta el mismísimo Roca, que era un liberal, ya sabemos lo que era Roca, le contradice y escribe: A estar la teoría de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a las oficinas de rentas, al ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder. A todo esto, una reacción, lógicamente, se está incubando. El mismo vicepresidente Pellegrini no está de acuerdo para nada con la política de su presidente. Hay voces que se levantan en todo el país, pero especialmente aparecen figuras que las vamos a ver en la próxima entrega, porque se va a producir la famosa crisis y revolución del 90, ¿cierto? Con la irrupción de las fuerzas nuevas. Hay una clase social en la República Argentina muy importante, una naciente clase media o burguesía, pequeña y mediana burguesía, que crece incesantemente y es muy importante y que va a ser protagonista de los próximos acontecimientos
que van a ser importantes a nivel de América Latina, porque por primera vez en América Latina la clase media va a irrumpir en el manejo del Estado. Hasta la próxima.